Bendiciones, espero que te encuentres muy bien. Bienvenidos a un episodio más de tu programa Avivando Generaciones, un programa donde vas a recibir una palabra de Dios para tu vida, donde tu vida va a ser transformada, tu espíritu va a ser avivado y vas a recibir más del Espíritu Santo. El día de hoy tenemos como tema rompiendo las cadenas de la religiosidad. Es un tema que el Señor ha puesto en nuestro corazón porque hemos visto muchas veces cómo la religiosidad limita a las personas para tener un acercamiento más profundo con el Espíritu Santo. Incluso la religiosidad afecta mucho en la cuestión de tu crecimiento espiritual. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la religiosidad, cómo afecta en la vida de un cristiano, cómo afecta en tu vida espiritual, de qué manera puedes ser libre de esas cadenas de la religiosidad, de qué manera puedes tener un mayor entendimiento de lo que Dios quiere con tu vida y así poder tener un crecimiento espiritual y personal. Vamos primeramente a hacer una oración para dedicar este programa a Dios, al Espíritu Santo y que Él sea quien dé palabra hacia nuestras vidas. En esta hora ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y vamos a juntos a orar y a dedicar este programa en manos de Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das, Padre, de estar nuevamente en tu presencia, Señor. Abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos aprender, Padre, para que podamos entender todo lo que se va a hablar el día de hoy, Señor. Trae a nuestra mente, Espíritu Santo, aquellas palabras que quieras, Señor, que sean declaradas el día de hoy, Espíritu Santo. Rompe toda cadena de religiosidad, Padre, para que al terminar, Señor, este programa, Señor, en nuestra vida, Padre, haya una renovación de mente, una renovación de espíritu y podamos llegar, Padre, a esa estatura, Padre, del varón perfecto, Padre, podamos llegar a esa estatura, Padre, la cual tú quieres que nosotros lleguemos. En el nombre poderoso de Jesús, amén. La cita bíblica del día de hoy se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 2. Te lo voy a leer, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo la religiosidad afecta en tu vida para que tú puedas tener un crecimiento más grande en lo espiritual, tu crecimiento en la palabra de Dios, las ideas que tú tienes, esa limitante que te pone la religiosidad, para que tú te acerques al fuego del Espíritu Santo. Incluso hay muchas ideas actualmente que en la iglesia se enseñan, que en la iglesia erróneamente se transmiten de persona a persona, que eso es lo mismo que te impide a ti que tú puedas obtener algún don profético, algún don de ciencia, don de lenguas, don de sanidad, porque esas creencias te limitan a ti a poder acceder a los misterios y acceder a las cosas y a los beneficios que el Espíritu Santo tiene para tu vida. Es por eso que aquí el apóstol Pablo nos menciona, dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La transformación conlleva un cambio de vida, cambio de pensamiento, cambio de idea, cambio de mentalidad. Eso es una transformación. ¿Por qué? Porque en tu estado actual vas a pasar a un estado más elevado en cuestión de creencias, en cuestión de valores, en cuestión de tu comportamiento hacia los demás. Vas a tener una transformación completa. Pero ¿cómo se logra una transformación? Ahí mismo lo dice en ese verso: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El entendimiento tiene que ver todo aquello con las ideas que tenemos en nuestra mente, aquello que hemos aprendido a través de las enseñanzas de nuestros padres, de nuestros pastores, de los líderes, o de lo que nos alimentamos en lo espiritual, vaya, en cuestión de iglesia, en los predicadores que escuchamos, en el YouTube, en el Facebook, en videos. Entonces todo eso va construyendo una serie de ideas y de pensamientos que después reflejamos en nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar y nuestra manera de comportarnos hacia las demás personas. Pero aquí lo que nos está diciendo Pablo dice: transformados por medio de la renovación. No nos conformemos al siglo, o sea, no te conformes a lo que has aprendido hasta ahora en las ideas que tú has recibido hasta el día de hoy, sino que transformes tu entendimiento, que renueves, que sea renovado por medio de tu entendimiento, que sea transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Y como te decía, el entendimiento conlleva a ideas, se relaciona con las ideas, el entendimiento. Entonces, ¿cómo tú puedes obtener nuevas ideas o cómo tú puedes obtener ideas que son verdaderas? ¿Por qué? Cuando hablamos de la religiosidad, nos topamos con
muchas personas, muchos líderes, muchos pastores que implantan leyes o implantan ideas que nacen desde su alma, desde su pensamiento, desde su percepción sobre las escrituras leídas, interpretadas desde un mal, no interpretadas de la manera correcta, sino sacando citas fuera de contexto y enseñan cosas que para ellos pues se les hace bien o piensan que es lo correcto, y de esta manera pues muchas veces lastiman el pueblo de Dios. Muchas veces son líderes y personas que implantan sus ideas personales en el pueblo, ¿verdad? Y eso hace que ese pueblo se afecte, ese pueblo después tenga, tal vez sean heridos por medio de esas ideas, de esas cosas que ellos les enseñan, aparte también de que esas enseñanzas pueden traer a la vida de la gente estancamiento, pueden acarrear maldición incluso para la vida de aquellos que practican ideas que están fuera de lo bíblico. Pero ¿por qué pasa eso? Porque hay gente que enseña sin tener un conocimiento, un entendimiento abierto a las cosas de Dios, a la revelación de Dios, a lo que realmente está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos renovar nuestro entendimiento? La manera de renovar nuestro entendimiento es por medio de la palabra de Dios. Te voy a leer una cita bíblica que a mí me gustó mucho y que me impactó mucho. Y de esta manera es la manera en la que Dios le dice a Josué que guarde su ley, que eso es lo que a él le va a ayudar. Mira, te lo voy a leer. Libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino medita de día y de noche en él, para que guardes lo que en él está escrito, y de esta manera harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí Dios le está dando a Josué una instrucción. Le dice, guarda este libro de la ley, medítalo de día y de noche. ¿Para qué? Para que te vaya bien, para que tú pongas en práctica lo que está escrito en este libro. Y cuando tú pongas en práctica todo lo que está escrito en este libro, todo lo que tú vayas a hacer te va a salir bien y tu camino va a ser prosperado. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos renovar nuestro entendimiento? Por medio de la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios. Escudriñar, una manera en la que tú lees la palabra, aparte las cosas que no entiendes, tú las investigas, las lees ya en un contexto bíblico para poder entender por qué está pasando cierta situación, en cierto, o el porqué de las cosas, vaya. Por ejemplo, un ejemplo, en la historia de la mujer que toca el manto, el borde del manto de Jesús, ahí hay un contexto muy importante y muy interesante, porque en ese tiempo las mujeres cuando estaban en su periodo eran excluidas de la ciudad, eran sacadas de la ciudad y no podían estar con ningún hombre y no podían tocarlo, porque si una mujer tocaba a un hombre estando en esa situación de que estaba en su periodo, este hombre quedaba inmundo y tenía que ir a purificarse. Entonces el acto que hizo esa mujer del flujo de sangre al tocar el borde del manto de Jesús fue algo muy extremo, porque si la gente que estaba a sus alrededores se daba cuenta que esta mujer había tocado a Jesús en primera instancia, ella iba a recibir un castigo. Después, como había tocado a Jesús, Jesús iba a ser considerado que estaba inmundo en ese momento por tocarla, que la mujer lo había tocado, y tenía que ir a hacer un proceso de purificación. Entonces, por lo tanto, el milagro de la hija de Jairo, que resucitó a la hija de Jairo, no hubiera sido posible. Entonces, es algo muy importante el poder entender el contexto de la historia en la cual pues escribe. Podemos leer las historias que leemos en la Biblia, todo lo que está escrito, poder tener un contexto más amplio, poder entender el porqué de cada situación en su momento histórico, ¿verdad? Entonces es importante escudriñar la palabra de Dios, que de esa manera nosotros vamos a poder renovar nuestro entendimiento. Y es de esa manera en la que vamos a poder nosotros erradicar la religiosidad de nuestras vidas. Incluso en esos tiempos había grupos que eran sectas, que eran fariseos, saduceos, entre otros grupos de esas épocas, grupos religiosos que ellos llevaban al extremo las enseñanzas y todo lo que habían recibido, porque ellos se regían por la ley de Moisés, los mandamientos que habían sido impuestos por Dios a Moisés, esa era la ley que ellos seguían, ¿verdad? Entonces ellos querían seguir la ley al pie de la letra, tal cual, y así debería de ser, pero una ley tan
tan fuerte, tan, se podría decir, tan extrema, que pues era muy difícil de ser cumplida, ¿verdad? Entonces muchas veces Jesús incluso les llamaba sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se ven bien, se ven hermosos, se ven que cumples con la ley, se ve que tú eres una persona perfecta, eres una persona recta, pero por dentro estás hueco, por dentro estás seco, eres una persona que juzga a los demás por actitudes que pues tal vez ellos hacen y ellos están pecando en cierto punto, pero esa persona que los juzgaba tenía pecados que no eran expuestos a los demás, eran pecados ocultos. Entonces todo eso es la religiosidad. Cuando nosotros imponemos alguna regla en base a pensamientos e ideas de nosotros y por ejemplo, oprimimos a alguien, por ejemplo, un líder que diga, no, tú tienes que hacer esto, esto y esto, y si no haces esto, si no cumples estas reglas al pie de la letra, eres un pecador y no te voy a tratar bien, y empiezo a juzgar, siendo que en mi caso como líder, no vivo una vida agradable ante Dios, pero la diferencia es de que, por ejemplo, en el ejemplo que les estoy poniendo, digamos que yo hago algunas cosas en lo oculto, donde nadie me ve. Entonces, ahí entra la religiosidad, ¿verdad? Cuando una persona quiere ver en otros el cumplimiento de las reglas, el cumplimiento de la ley, cuando ellos en persona no tienen en su interior, no son realmente genuinos con Dios, ¿verdad? Entonces, podemos ver muchas veces en congregaciones, en muchas maneras, cómo la religiosidad ataca a la vida de las personas, ¿verdad? La religiosidad es algo muy feo que trae retroceso a la vida de la gente. Hay gente que tiene ideas muy, muy cerradas, ¿verdad? Fuera de la lógica, fuera de lo que es el sentido común. Entonces, como por ejemplo, una de esas cosas que se me hace demasiado exagerada, aquellas personas que escuché una vez que en una iglesia te decían que si traías barba eras pecador. Entonces, ese tipo de cosas son las que mantienen a la gente ignorante. Porque la persona que piensa de esa manera es una gente ignorante, gente que no ha tenido una renovación del entendimiento. ¿Pero por qué? Porque no han escudriñado de manera correcta la Biblia. Porque solamente la leen para beneficio propio. Y muchas veces la religiosidad lo que trae a las iglesias, lo que trae a la vida de la gente, como te decía, es retroceso, pero también se hace para manipular. ¿Por qué? Porque la gente que no lee, la gente que no sabe las verdades bíblicas, lo que Dios vino a establecer, lo que Jesús vino a establecer a esta tierra, entonces eso los hace gente muy manipulable. Entonces hay gente que se aprovecha de eso, líderes, pastores que se aprovechan de eso, predicadores que aprovechan para obtener un beneficio monetario, un beneficio personal. Entonces es muy importante que tú que me estás escuchando puedas tener un acercamiento más profundo a las enseñanzas de Jesús, a lo que Jesús realmente vino a hacer a este mundo y lo que Él realmente anhela y desea de nosotros, y también lo que es nuestra responsabilidad como hijos de Dios, saber cuál es mi derecho como hijo de Dios, pero también cuál es mi obligación, qué es lo que tengo que hacer como un hijo de Dios, porque como hijo de Dios tienes que dar fruto, y para dar fruto que necesitas saber, necesitas tener conocimiento de cómo tú puedes proclamar el reino de Dios, establecer el reino de Dios en la tierra. El efecto tan poderoso que tiene la palabra de Dios transforma tu vida. Es por eso que Pablo nos decía, y te lo vuelvo a repetir, decía, transformados por medio de la renovación del entendimiento. Y luego dice, ya cuando nosotros somos transformados por medio de la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, de escudriñarla, vamos a saber cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Tú no puedes saber cuál es la voluntad de Dios si no hay una transformación de tu entendimiento. O sea, si tú no conoces al Dios al que estás sirviendo, no vas a poder tener revelación. No se te va a revelar a ti cuál es la voluntad de Dios. ¿Y para qué queremos o para qué necesitamos saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios necesitas
necesitas saberla para poder dirigir tu vida. Dirigir tu vida en un sentido en el cual es agradable ante Dios y es lo que Dios ha determinado para ti. Por ejemplo, podemos tener éxito en nuestros propósitos personales. Por ejemplo, si yo me pongo como propósito que quiero hacer tal cosa, digamos, crear una empresa, y de esa empresa crear muchas empresas, llegar a ser un hombre exitoso, ayudar a gente en cuestión económica, hacer muchas cosas, ¿no? Ese es un ejemplo. Entonces me pongo y me enfoco a trabajar en eso y lo logro. Pongo una empresa, llego a tener éxito, me enfoco, me esfuerzo y empiezo a crear más empresas, empiezo a ayudar a la gente y todo. Y es algo bueno, ¿verdad? Porque estamos ayudando a la gente, estamos prosperando. Pero, ¿qué pasaría si la voluntad de Dios no fuera esa? Tal vez la voluntad de Dios es que tú le sirvas a Dios, digamos, de tiempo completo, o le sirvas en cierta área, en otra cosa, y tú estás haciendo algo que tú piensas que es la voluntad de Dios, pero realmente no lo es. Entonces, estás fracasando. ¿Por qué? Porque el verdadero éxito es lograr aquello por lo cual nosotros fuimos creados. Porque tú tienes un diseño, tú has sido creado con un propósito. ¿Cómo puedo saber yo ese propósito? Por medio de la renovación del entendimiento. Y eso se da cuando leemos la Biblia. Leemos la Biblia, se renueva nuestro entendimiento, somos transformados y ahí se nos revela cuál es la buena voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios anhela de ti? Entonces, por eso es muy importante que tú entiendas que las ideas que tal vez tienes en este momento, muchas de ellas son correctas, pero otras ideas te están limitando para que tú seas transformado. Muchas veces en tu vida va a haber procesos o va a haber cosas en las cuales digas, pero ¿cómo puedo yo salir de esta situación? ¿O cómo puedo dejar de tener estas actitudes? Yo quiero dejar de hacer esto, pero no puedo dejarlo. Y es una atadura, es algo que te está limitando, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que la manera en la que tú vas a ser transformado es por medio de la renovación del entendimiento. Entonces, es importante poder meternos de lleno en la Biblia, en las Escrituras, poder escudriñarlas para que el Espíritu Santo nos dé esa revelación de quién es Él, poder conocerlo tal cual Él es, relacionarnos con Él y encontrar cuál es el verdadero propósito para nuestra vida, ¿verdad? Hay algo muy curioso de la religiosidad y algo que me ha tocado ver, incluso experimentar en mi vida personal, es cómo la religiosidad ha pisoteado a muchos hombres de Dios que en su momento han cometido un pecado. Me ha tocado ver líderes y predicadores que han caído de la gracia de Dios o han caído en pecado y sus líderes y sus pastores, en lugar de ser aquellos que ayuden a restaurar esa vida, son los que lo pisotean, ¿verdad? Entonces estas personas se alejan de Dios, empiezan a cometer actos en contra de Dios, pierden su amor por Dios y terminan alejándose y nunca son restaurados. Pero ¿eso por qué pasa? Eso pasa porque, como te decía, muchas veces como líderes o pastores nos falta entendimiento de cómo tratar a una persona. Y algo que hace tiempo yo platicaba con mi esposa y le decía, fíjate, he estado analizando ciertas actitudes de algunos pastores conocidos y yo le decía, fíjate cómo es tan necesario la formación dentro de una iglesia, una formación que instruya a líderes y a pastores para que después no estén tomando actitudes que no deben de tomar, actitudes que no representan a un hijo de Dios, actitudes que no representan a una persona que viene aquí, que es embajador del reino de Dios. Entonces, eso es lo que hace la religiosidad. La religiosidad es una artimaña del diablo para destruir congregaciones, para destruir vidas. ¿Por qué? Porque la religiosidad no se enfoca en restaurar al caído, sino en pisotearlo. En una ocasión Jesús estaba enseñando, no recuerdo si enseñando o estaba comiendo con unas personas, entonces le traen a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio.
y la traen ante Jesús para que Jesús emita un juicio a ella, ¿verdad? Pero lo que hace Jesús es algo muy impresionante. Y Jesús empieza a decirles a ellos, bueno, pues si alguno de aquí está libre de pecado, puede comenzar, porque en ese momento a las personas que los encontraron en esa situación eran apedreados. Entonces Jesús les dice, bueno, pues si hay alguien aquí que no tiene pecado, puede comenzar a apedrear a esta mujer. Lance la primera piedra, es lo que dice. Y todos comenzaron a irse. Ahí que te das cuenta que esos religiosos, esa gente que señala, esa gente que en vez de restaurar a una persona que ha caído, empieza a señalarla, empieza a tupirla y a decirle esto y el otro, pues realmente son personas que en su corazón no está correcto delante de Dios. Al contrario, una persona llena del Espíritu Santo, una persona que representa bien el reino que Jesús vino a establecer en este mundo, es una persona que tiene el corazón de Jesús. Este corazón amoroso, este corazón misericordioso, que viene y restaura la vida de aquellos que han caído, ¿verdad? Entonces, lo que hacía Jesús en su tiempo era perdonaba pecados, y era algo que chocaba en la mente de la gente, chocaba en la mente de los religiosos de su época. Es porque decía, ¿cómo una persona puede perdonar pecados? Entonces, era algo que los fariseos no podían entender. Y como él, en lugar de taladrar el pecado, de señalarlo, de castigar el pecado, lo perdonaba y era misericordioso. Incluso quiero leerte ahí en el libro de Mateo capítulo 5, verso 17. Dice, no os penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla. Y es algo muy importante. ¿Por qué? Porque ahí Jesús nos está dando a entender que la ley es importante poder cumplir la ley. Es importante que tú puedas obedecer aquellos preceptos o aquellas reglas que te ha impuesto, digamos, en la iglesia. En la iglesia que pues, a lo mejor ponen reglas que a lo mejor no están en la Biblia, pero que son para beneficio de una comunidad sana en la iglesia, ¿verdad? Para que se cumplan esas reglas para un buen funcionamiento de la iglesia. Es importante que cumplas tú con esas reglas que han sido impuestas por tu pastor. También es importante que tú cumplas con las reglas que están escritas en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús no vino, dice, yo no he venido a abrogar la ley, yo no he venido a anularla, sino a cumplirla. Jesús vino a cumplir la ley y eso nos indica y nos quiere dar a entender a nosotros que también nosotros debemos de cumplir la ley de Dios, las leyes establecidas por Dios. Pero el enfoque que Jesús le da a esa ley es algo sorprendente. ¿Por qué? Porque Él nos enseña a cumplir la ley sin pisotear a nuestros hermanos, ¿verdad? El Señor Jesús nos enseña a poder cumplir la ley conforme a la voluntad de Dios, pero de una manera misericordiosa para con nosotros. Tener misericordia con aquel que ha caído, tener misericordia con aquel que tal vez no tiene los mismos conocimientos que tú tienes, ayudar a aquel que es nuevo, aquel que está comenzando en el camino de Dios, enseñarle qué es lo que es agradable delante de Dios y qué es lo que no es agradable delante de Dios. Entonces, aquellos líderes que están aquí, que están viendo este video, aquellos pastores, si tú en algún momento has contribuido a que una oveja se aleje de Dios por pensamientos o por ideas tuyas que no van conforme a los principios de Dios y a lo que Jesús vino a establecer este mundo, pide perdón a Dios y renueva tu mente. Como decía Pablo, no te conformes a este siglo, sino sé transformado por medio de la renovación de tu entendimiento. Es importante para poder tener nosotros éxito, para poder desempeñarnos de una manera correcta, de una manera en la que podamos tener un crecimiento personal como líderes, como pastores, tanto así para que nuestra iglesia o la gente que lideramos pueda crecer en el espíritu. Es importante tener renovado el entendimiento, tener entendimiento de lo que estamos haciendo. Estoy liderando, bueno, ¿qué es lo que debe hacer un líder? Un líder debe de guiar a aquellos de los que lo están siguiendo, ¿verdad? Él tiene que guiarlos por un camino correcto. Pero ¿de qué manera entra la religiosidad? La religiosidad entra cuando esta persona no está preparada, no está formada.
Y es importante la formación en un pastor, la formación en un líder, en un profeta, en un evangelista. ¿Por qué? Porque si tú eres un evangelista que no tiene formación ética, formación bíblica, lo que vas a ir es que vas a ir desde esa posición en la que estás, vas a comenzar a tirar dardos, a tirar flechas, a tirar indirectas que dañen el corazón de las personas que te están escuchando. Igual si eres líder, si eres pastor, todo lo que salga de tu boca puede ser de beneficio o de maldición para una persona. Entonces cuida bien lo que hablas, y lo que hablas lo vas a cuidar bien si tu mente ha sido renovada, si tu entendimiento ha sido renovado. Es por eso que es muy importante que tú seas formado, que tú seas procesado. Todo pastor, todo líder, todo profeta, todo evangelista, todo aquel que ejerce un ministerio dentro de la iglesia de Cristo, es importante que lleve un proceso, que sea procesado por Dios. Porque en el proceso va a morir tu ego, va a morir tu orgullo. En el proceso va a llegar un punto en el que tú vas a adquirir la humildad que necesitas para poder guiar a otras personas. Porque un pastor sin humildad, un líder sin humildad, un profeta, un evangelista, como le llames, que no tiene humildad, va a guiar o va a ministrar desde su ego, desde su pensamiento, desde sus creencias. Y eso no trae vida a una congregación, eso no trae vida a una persona, sino muerte. Porque tú ministras lo que eres. Tú empiezas a ministrar y lo que tú eres, lo que hay en tu corazón es lo que estás transmitiendo. Es por eso muy importante que cuidar qué es lo que qué es lo que estás transmitiendo, qué es lo que hay en tu vida, qué es lo que hay en tu corazón. Cómo te estás conduciendo en las cosas de Dios, en tu vida personal. Renueva tu mente para que seas transformado. Ahora, algo que es todavía más importante. Ahora le quiero hablar, ya hablamos hacia los líderes, hacia pastores, hacia evangelistas, gente con ministerio, gente que ejerce un ministerio dentro de la iglesia de Cristo. Ahora, quiero hablar a todos aquellos que han sido víctimas de la religiosidad. Y quiero decirte algo que tal vez te incomode un poco, y eso es: no te hagas la víctima. ¿Por qué? Porque me ha tocado mucho escuchar en videos que salen en las redes sociales, algunas personas, como dicen: no, es que a mí me sacaron yo ya no voy a la iglesia porque a mí me sacaron de un ministerio, del ministerio de alabanza, del ministerio de damas, de varones, algo así. Si tú eres de esas personas que te sientes dañado por la iglesia, que te sientes que tu pastor tal vez te faltó el respeto, o tal vez te habló feo, tal vez te habló mal, o te sientes lastimado, quiero hablarte a ti. En primera instancia, lo que quiero decirte es que Dios te ama, y no porque hayas tenido una experiencia así con alguna persona, te alejes de Dios. ¿Por qué? Porque si tú te alejas de Dios, pues hubiera sido mejor que no le hubieras conocido, porque hay doble condenación para aquellos que se apartan de Dios aún ya conociendo. Porque tú ya conociste la gracia, ya se te predicó, ya conoces el perdón de Dios, ya conoces lo que Dios da a tu vida, ¿verdad? Y ahora, si tú rechazas lo que Dios ya ha hecho en tu vida, pues lo estás rechazando a Él, ¿verdad? Entonces es algo triste, es algo feo, pero no tomemos como excusa el haber sido lastimados por algún líder para alejarnos de Dios. Y a lo que iba, desde que no te hagas la víctima. ¿Y por qué te digo esto? Porque he escuchado, como te decía, he escuchado gente que dice: no, es que me dijeron esto, me sacaron de tal ministerio, me sacaron... Pero tienes que tener en cuenta algo muy importante, que si tú cometiste un pecado, si tú estás haciendo algo que no le agrada a Dios, si tú estás infringiendo las leyes de Dios, no puedes ministrar, no puedes estar ministrando en pecado, porque eso va a traer maldición para tu vida, y lo que tú estás transmitiendo hacia los demás, hacia la gente que estás ministrando, es pecado solamente. Vas a hacer que otras personas, les vas a transmitir los espíritus que tú tienes por estar pecando, porque cuando nosotros pecamos abrimos puertas a que espíritus vengan y entren a nuestra vida. Entonces, si tú cometiste un pecado, asume la responsabilidad que conlleva
el cometer un pecado. Si tú estás en un ministerio, se tiene que llevar un proceso de restauración, un proceso de disciplina. Tal vez tu pastor en ese momento te llamó, ¿sabes qué? Mira, pues tú hiciste esto, está incorrecto, es algo que no debiste haber hecho, te voy a poner en disciplina tanto tiempo. Y si tú persistes en el pecado, y el pastor ya te dijo 2, 3 veces, y tú no entiendes, el pastor está en todo su derecho en decirte, ¿sabes qué? No debes, ya no vas a estar en tal ministerio de alabanza, de intercesión, de lo que tú quieras. Entonces es importante que tú reconozcas tu pecado y te acerques a Dios y le digas, Señor, perdóname, ayúdame a recuperarme de esta situación, levántame, vuelve a encender mi corazón, porque yo quiero servirte. Si realmente quieres servir a Dios y no solamente es para que te vean los demás o para figurar en una iglesia, para decir que tú eres del grupo de alabanza, del grupo de intercesión, del grupo tal, de cualquier cosa, ¿verdad? Cualquier ministerio de la iglesia. Si tú estás ministrando en pecado, déjame decirte que estás acarreando maldición para tu vida, porque Dios no puede ser burlado. Dios no es un juego, y menos cuando se trata de ministrar a otras personas. Entonces, es importante que tú puedas pedir perdón a Dios y que te sometas a tu autoridad, te sometas a la disciplina que sea impuesta por tu autoridad, ¿verdad? Para que tú puedas ser restaurado. Y después, cuando vuelvas a ejercer el ministerio, ejerzas el ministerio con poder. Puedas ejercer el ministerio de una manera impresionante. Aparte que vas a tener un derecho legal sobre la situación por la cual tú saliste victorioso, y vas a poder ayudarle a personas que están pasando la misma situación que tú pasaste, y vas a tener un derecho legal, y va a haber un peso en el mundo espiritual que te va a respaldar al momento de tratar esas situaciones. Y déjame decirte que cuando eso pasa, el Espíritu Santo te respalda de una manera muy fuerte, porque ya hay un derecho legal el cual tú asumiste responsabilidad por lo que hiciste, pediste perdón a Dios, te alejaste del pecado, fuiste restaurado, pasaste tu proceso de disciplina y ahora vuelves, regresas con poder de Dios para volver a ejercer el ministerio. Entonces deja de hacerte la víctima y comienza a hacerte responsable de las situaciones y de las cosas que han desencadenado tu pecado, ¿verdad? Porque sí es importante, y este tema me di cuenta cuando empecé a subir los videos de la cita bíblica del día, que mucha gente me comentaba, sí, yo he sido muy dañado por la religiosidad, sí, yo fui dañado por esto, yo por esto, yo por esto, y gente dándole like al video y compartiendo, y fueron videos que fueron un poquito más vistos que los demás, y te das cuenta de eso, ¿verdad? Que hay mucha gente que ha sido dañada por la iglesia y daña a la iglesia y señala a la iglesia, pero no se dan cuenta que ellos fueron los responsables de esa situación. Porque también no justifico yo a la mala comunicación de un pastor, de un líder. Es por eso que yo les decía, un pastor y un líder necesita formación para que sepa comunicar de la manera correcta a cada persona, porque cada persona es diferente, cada persona tiene un temperamento diferente, no puedes tratar a todos de la misma manera. Si yo soy una persona que yo soy muy acelerado y yo hablo fuerte, y yo cuando regaño fuerte, y puedo llegar a lastimar a alguien, y a la persona a la que le tengo que dar una exhortación, esa persona es pues sensible, que con cualquier cosa llora, con cualquier cosa se siente, tengo que llegarle de una manera correcta. ¿Para qué? Para que esa palabra de exhortación sea recibida de una manera buena y pueda causar el efecto que se quiere causar, ¿verdad? Que es ayudar a la persona a salir de donde está, a superar el pecado, que pida perdón a Dios, que sea restaurado y que pueda cumplir el propósito de Dios para su vida, ¿verdad? Entonces es importante también que de parte de nosotros, como miembros de una congregación y personas que ejercemos un ministerio, tengamos en cuenta que si nosotros cometemos un pecado, tenemos que asumir la responsabilidad que conlleva el haber cometido ese pecado. Poder pedir perdón a Dios, pasar por el proceso de disciplina, de restauración, y volver a ejercer el ministerio con más fuerza y con más. Quiero leerte el libro de Mateo capítulo 23, verso 27 y 28.
Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Aquí podemos ver cómo Jesús, si te das cuenta, en los evangelios encontramos a Jesús siendo muy fuerte hacia los religiosos. Él era misericordioso con aquellos que cometían pecado, con aquellos que tal vez no eran muy eh, letrados en cuestión de la ley, que no sabían a lo mejor muchas cosas de la ley, que no sabían en cuestión del pecado y todo eso, ¿verdad? Jesús los trata con amor, con misericordia, pero a los fariseos, a ellos sí les habla fuerte. Incluso aquí les dice, escribas y fariseos hipócritas. Y luego dice, son semejantes a sepulcros blanqueados. Dice, por fuera se muestran hermosos, por fuera ustedes son perfectos, por fuera intachables, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Cuidemos nuestros corazones de no vivir por apariencias. Cuida tu corazón de no vivir por una apariencia, sino que lo más profundo de ti, la intención de tu corazón, tus pensamientos, tus ideas, todo ello vaya conforme al corazón de Dios. Que seas una persona conforme al corazón de Dios, que no seas una persona que señala solamente, que señala el pecado de la gente, que vas, no, este hizo esto, este es un pecador porque hizo aquello, no te juntes con aquel porque él es pecador, hace aquellas cosas, sino que tú, siendo una persona más entendida en la palabra de Dios, que conoce qué es pecado, qué no es pecado, tú puedes ayudar a aquellos que han caído, para restaurarlos, para levantarlos, para que Dios los vuelva a usar con poder. Ese es el propósito y ese es lo que debemos de hacer líderes, pastores, evangelistas, profetas. El profeta con su profecía va a direccionar a una persona a buscar de Dios, va a direccionar a una persona a que cumpla con el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque por medio de la profecía el Señor da instrucción a las vidas. El Señor da una instrucción, te dice, tienes que hacer esto, prepárate porque viene esto para tu vida. Prepárate porque el Señor te quiere usar. Prepárate según la profecía que Dios te haya dado, ¿verdad? Si eres evangelista, el evangelista usa la palabra no para señalar el pecado, sino para hacerle ver a la persona, sabes que tú cometiste un pecado, pero hay una salida, hay una manera en la cual tú puedes ser restaurado, hay una manera en la cual toda esa maldición que iba a caer a tu vida por culpa del pecado puede ser destruida y puedes atraer bendición cuando aceptas a Jesús en tu corazón y cuando eres transformado por su poder. Entonces, igual el pastor, el maestro, es importante que rompamos esas cadenas de la religiosidad para poder crecer en el espíritu y ayudar nosotros como líderes, o si eres un miembro, crecer en el espíritu para poder ayudar a más gente, a más miembros de la iglesia, a que puedan acercarse a Dios y tengan una mente renovada en el espíritu y puedan acceder incluso a dones que el Espíritu Santo nos quiere dar. Y muchas veces hay muchas limitantes por ideas religiosas que nos hacen estar estancados y no crecer la iglesia, ni en número, ni crecen los miembros que están ahí en el espíritu, ni crece nadie. Después, las iglesias religiosas son iglesias muertas, iglesias secas, que en la iglesia a la que tú vas, incluso sales hasta peor de como llegaste. Entonces, lo que queremos y lo que anhelamos en nuestro corazón, lo que anhela el Espíritu Santo, es poder transformar tu vida, que cuando tú llegues a la iglesia salgas transformado. Que cuando tú llegues a una iglesia, en lugar de que te estén señalando, que salgas tú lleno de la presencia de Dios y que aparte sepas que hay un pueblo de Dios que te está respaldando y que está orando por ti para que si tú tienes una atadura pueda ser rota en el nombre de Jesús. Entonces es hermoso esta enseñanza de cómo podemos romper esas cadenas de la religiosidad, porque la religiosidad es lo que nos va a limitar. Incluso a mí me gusta mucho lo profético. Y estoy estudiando lo profético, ¿verdad? Estoy estudiando lo profético y una de las cosas de las que nos limitan en lo profético a poder desarrollar los dones espirituales es una mentalidad religiosa. En pensar, o una vez incluso escuché a un pastor
que es un pastor que yo admiro por el trabajo que ha hecho a lo largo de su vida, que ha hecho un trabajo fuerte, un trabajo impresionante, pero la idea que él expresó fue algo con lo que yo no estuve de acuerdo, pero no solamente escuché, ¿verdad? Y esta persona decía, no, es que yo escuché decir a alguien que Dios le hablaba, pero, pero pues según dice que Dios le hablaba, o sea, como no creyendo, como dudando que Dios habla. Y hay mucha gente que cree que Dios no habla, que Dios lo que dijo ya lo dijo en la Biblia y ya es la única palabra válida que Dios da. Pero no es así. Dios puede hablar audiblemente, te puede hablar en el espíritu y pues también en su palabra, ¿verdad? Pero ese es un ejemplo de cómo ideas que tenemos nosotros, que son implantadas por gente que conocemos, gente con la que nos rodeamos, pues eso terminamos creyendo nosotros también. Y si no renovamos nuestra mente por medio de la palabra, pues vamos a seguir creyendo eso y eso nos va a limitar a crecer en el Espíritu. Tal vez el Espíritu Santo te ha dotado a ti de un ministerio o de un don muy fuerte en lo profético, en liberación, en don de lenguas, don de ciencia, o don de sabiduría, pero a lo mejor por tus ideas estás limitando el Espíritu Santo que desarrolla esos dones en tu vida y a lo mejor pues nunca vas a llegar a poder ser lo que Dios quiere que seas, ¿verdad? Por esas limitantes. Entonces, te insto el día de hoy a que tú puedas romper con esas cadenas de la religiosidad, que el día de hoy comiences a escudriñar la palabra de Dios, comiences a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ponte a leerlos, ponte a leer el libro de Hechos, las cartas que escribió Pablo y te vas a dar cuenta de cómo Jesús vino a esta tierra a instaurar a implantar un reino de amor, de misericordia y un reino en el cual estemos libres de todas esas ideas que limitan nuestro crecimiento. Por último, ya para terminar, quiero hacer una oración por ti. Si tú has sido víctima de alguna persona que ha hablado mal, te ha hablado mal, ha hecho cosas desagradables hacia tu persona, hablando en el término religioso, si ideas de religiosidad que han sido implantadas a ti por medio de tus padres, que a lo mejor no tenían conocimiento de ello, por medio de tus pastores, porque eso les enseñaron, o de algún líder, el día de hoy el Señor puede cambiar todo eso en tu vida y a partir de que tú tomes la decisión de renovar tu entendimiento, vas a ver que tu vida va a ser otra completamente. Tu vida va a ser otra, las ataduras, el Espíritu Santo las va a romper y vas a poder crecer en el Espíritu. Vamos a hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás, levanta tus manos y comienza. Vamos a tener un momento de adoración, vamos a adorar a Dios unos minutos y después vamos a comenzar esa oración para interceder por esas personas que están dañadas de su corazón. Y también quiero decirte que deja toda victimización. No te hagas la víctima, ¿verdad? Si cometiste pecado, si tienes bien merecida ese regaño, esa exhortación que te hizo tu pastor, asúmelo, porque cuando tú asumes la exhortación, cuando tú aceptas el consejo, adquieres sabiduría y eres restaurado y por lo tanto hay un derecho legal que en el mundo espiritual te va a respaldar a ti para lo que vayas a hacer, ¿verdad? Levanta tus manos y vamos a comenzar a adorar a Dios en esta hora. Padre, gracias Espíritu Santo, gracias Padre por esta enseñanza. Gracias por lo que tú haces en la vida de nosotros, Señor. Gracias porque eres bueno, Padre, porque tu misericordia es grande, por el día de hoy, Espíritu Santo, por las familias de cada uno, Padre, los que han escuchado este video, Señor, que lo que han visto, que lo han escuchado, Espíritu Santo. Toca sus vidas, toca sus corazones, Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia, Señor, que siempre estás con nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque tú quieres que rompamos toda cadena de religiosidad en nuestras vidas, que rompamos con toda idea que va en contra de lo que tú estableciste en esta tierra, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque un día vino, Padre Jesús, a morir por nuestros pecados, Padre. Gracias porque por esa muerte y ese sacrificio que hiciste, Padre, en la cruz del Calvario, ahora nosotros tenemos libre acceso a tu presencia, tenemos libre acceso a tus bendiciones. Gracias por tu presencia, Padre. Eres grande, Padre, eres poderoso, Padre. Oh, aleluya, te alabamos, te adoramos, Espíritu Santo. No hay nadie como tú, Señor. Gracias, gracias, Espíritu de Dios. En esta hora, Padre, yo te pido, Padre, que cada uno de los que están aquí oyendo, Padre, esta palabra,
palabra, Señor, tú rompas en su vida, Padre, toda cadena de religiosidad, toda cadena, Padre, Señor, toda idea, Padre, que ha sido implantada en sus vidas, Padre, y los está limitando a que crezcan en el Espíritu, a que lleguen, Padre, a la estatura del varón perfecto, Padre, y que cumplan el propósito por el cual tú los has llamado, Espíritu Santo. En esta hora, Padre, se rompe en el nombre poderoso de Jesús toda cadena de religiosidad que tiene atadas las vidas de las personas, Espíritu Santo. Yo te pido, Padre, por evangelistas, Padre, por líderes, Señor, profeta, Padre, Señor, por pastores, por maestros, Padre eterno. Tú abre el entendimiento, Espíritu Santo, y transforma, Padre, esa mente, Padre, renueva esa mente, Señor Jesús, y implanta, Padre, las ideas del reino, Padre, en ellos, Padre, para que cuando den una instrucción a la iglesia, Padre, cuando den una exhortación a la iglesia, a un miembro, Padre, a una persona, Espíritu Santo, sea con amor, Padre, sea con sabiduría, Padre. Espíritu de sabiduría, Padre, descienda sobre ellos en el nombre poderoso de Jesús. Danos sabiduría, Espíritu Santo, para poder transmitir, Padre, lo que tú quieres de la manera correcta, Padre, para que llegue, Padre, ese mensaje, Padre, a la vida de las personas, Espíritu Santo. Y nosotros como líderes, Padre, poder liderar, Padre, con el corazón de Jesús, un corazón misericordioso, un corazón lleno de amor, de misericordia, un corazón, Espíritu Santo, que no ataca el pecado, Señor, sino que lo restaura. Espíritu de Dios, en esta hora, Padre, ayúdanos, Padre, a que cada persona que llegue a nuestras congregaciones, Padre, salga, Padre, no como vino y no peor de como vino, sino, Padre, que tenga un encuentro, Padre, con tu presencia por medio de las personas que están a su alrededor, que somos nosotros, Espíritu Santo. Rompe toda cadena de religiosidad, y en esta hora, Padre, si alguno ha sido dañado, Padre, por la religiosidad, restaura, Padre, esas vidas, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Todas aquellas personas, Señor, que han decidido dejar la iglesia por gente, Padre, que los ha lastimado, en el nombre poderoso de Jesús, sana, Padre, las heridas, Padre. Renueva ese entendimiento en ellos, Padre, para que vuelvan a enamorarse de ti, Espíritu Santo. No los dejes en paz, Padre. A partir del día de hoy, Padre, lo que va a comenzar a pasar en sus vidas, en el nombre de Jesús, va a ser una hambre insaciable por el Espíritu Santo, que te va a hacer a ti, que me estás escuchando, a partir de hoy. No vas a poder estar tranquilo, no vas a estar en paz hasta que te renueves tus votos con el Espíritu Santo, hasta que renueves tu vida espiritual, hasta que te vuelvas a Dios, hasta que vuelvas tu rostro a Dios, en el nombre poderoso de Jesús. A partir de hoy, a partir de este momento, una hambre va a comenzar a surgir en tu corazón, un hambre que no te va a dejar dormir, un hambre que no te va a dejar en paz en tu trabajo, en tu escuela, en el lugar en donde estés. No vas a estar en paz hasta que te hinques, hasta que te arrodilles y te humilles delante de la presencia de Dios, pidas perdón y te acerques nuevamente a su presencia, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, porque estamos, Padre, viviendo los últimos tiempos, Padre, tiempos de gracia, Señor, donde tu Espíritu va a ser derramado, Señor. Anhelamos, Padre, Señor, ese último avivamiento, Padre, antes de tu venida, Espíritu Santo. ¿Y cómo vamos a recibir un avivamiento, Padre, si no hay gente formada, si no hay líderes formados que guíen, Padre, a tu pueblo, Espíritu Santo, a un encuentro verdadero contigo, Padre? Capacítanos, Padre, a los líderes, Padre, a toda aquella persona que está ejerciendo un ministerio, Espíritu Santo. Capacítanos, Espíritu de Dios, para poder, y que cada persona que llega a la iglesia, Padre, cada persona que se tope con nosotros, Padre, su vida sea transformada por tu poder, Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Espíritu de Dios. Sello esta palabra, Padre, en la vida de los que me están escuchando, Espíritu Santo. Que cada palabra llegue hasta lo más profundo de su corazón, Padre. Taladra sus corazones, Espíritu Santo. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú reinas, Padre, desde ahora y desde la eternidad y hasta la eternidad, Espíritu Santo. Sellamos la palabra, Padre. Sellamos la palabra, Padre. Esas cadenas han sido rotas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias por ver este episodio de Rompiendo las Cadenas de la Religiosidad. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Compártelo con alguna persona que tú creas que lo necesita en su vida. Ora por él, ora por esa persona. Como te decía, si tú eres una persona que eres víctima de la religiosidad, renueva tus votos con el Espíritu Santo. Renuévate, acércate a Dios nuevamente, porque hay cosas grandes para tu vida. Si tú eres líder y has lastimado personas, pide perdón a Dios y renueva tu mente para que la siguiente persona a la que tengas que darle una exhortación o una palabra, puedas darlo con sabiduría
con espíritu de sabiduría. Pídele al Señor, Señor, dame un don de sabiduría, un espíritu de sabiduría que venga sobre mi vida para saber dirigirme hacia los demás, hacia la gente que viene a la iglesia. Entonces, muchas gracias por ver este episodio. Como te decía, compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, con quien tú quieras. Y aquí nos estamos viendo la siguiente semana. Y recuerda, te vas a volver a encender.